Buenas tardes, soy Claudia Monroy y hoy hablaremos de percepción y las estructuras que se ven involucradas en dicho proceso. Esto lo haremos jugando el famoso concéntrese. Pero antes es importante aclarar que los sistemas sensoriales son aquellos que recogen la información del entorno, como lo es ondas electromagnéticas, temperatura, presión, dolor o ondas sonoras, entre otras, las cuales llegan al sistema nervioso y generan modificación en la conducta del ser humano. Hay que aclarar que en este proceso se ven involucradas las neuronas y células gliales, quienes cuentan con propiedades tanto químicas y eléctricas, y de esta manera transmiten la información que se recibe. Esta a su vez se realiza por medio del sistema preneural, el cual se encarga de recibir, filtrar y ampliar la energía del entorno y así interactuar en las células receptoras. Este proceso se maneja por medio de dos señales, una eléctrica, que es la encargada de transmitir información de una parte a otra, pero dentro de la misma neurona. Esto quiere decir, desde las dendritas, pasando por el axón y concluyendo en las terminales nerviosas. La segunda energía es química y es allí donde se realiza el paso de información, donde las neuronas hacen sinapsis y liberan los neurotransmisores. Una vez aclarado esto, podemos definir la percepción como un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. En este intervienen otros procesos psíquicos, entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Esto según Melgarejo, 1994. Dentro del proceso de percepción encontramos la fase de transducción, siendo el proceso donde se transforman diferentes tipos de energía e impulsos nerviosos que son llevados al sistema nervioso por medio de receptores sensoriales que corresponden a un tipo específico de energía. En pocas palabras, lo que genera la transducción sensorial es un cambio en la infiltración de la membrana de la neurona receptora, generando una modificación en el potencial de reposo, el cual es despolarizado. Esto quiere decir cuando el interior del axón se hace más positivo. Hay que aclarar que dicha situación no ocurre en los fotorreceptores de la retina, ya que ésta se hiperpolariza. Dicho de otra manera, el interior del axón tiene mayor carga negativa. Por otra parte, el procesamiento subcortical se inicia una vez finalizado el proceso de modificación del potencial. Dicha información es enviada al sistema nervioso central por medio del sistema nervioso periférico. Este se conforma de nervios craneales y espinales. Según Jodar, Redolar, Blázquez, González, Muñoz, Periáñez y Viejo, en el libro de Neuropsicología, estipulan que se cree que la percepción tiene lugar en la corteza cerebral. Asimismo, resaltan que la estructura subcortical involucrada en el proceso de información sensorial es el tálamo, ya que toda la información recibida por los sentidos, excepto la del olfato, debe pasar por dicha estructura por medio de núcleos de relevo. Estos núcleos son el núcleo geniculado lateral, que se encarga de la parte visual, el núcleo geniculado medial de la audición, el núcleo ventral posteromedial recibe información tanto del gusto como somatosensorial, y el núcleo ventral posterolateral solo recibe información somatosensorial, y esto es antes de llegar a la corteza. Aclaramos que la información que llega al tálamo es de forma organizada y que éste participa de manera eficaz en el procesamiento. En lo que concierne a la corteza, es aquella que forma la cubierta exterior del cerebro, proporcionándole el característico aspecto gris.
Esto según Portellano en su libro Introducción a la Neuropsicología. Debido al correcto funcionamiento de la corteza, los seres humanos somos capaces de percibir lo que está a nuestro alrededor, de imaginar, pensar, tomar decisiones, producir y entender el lenguaje, entre otras. En lo que concierne a la reorganización sensorial, se entiende como la asimetría que existe entre el tamaño cortical y el tamaño corporal, es decir, que la importancia que tienen aquellas regiones del cuerpo al proporcionar información detallada y relevante para ejecutar ciertas funciones tiene mayor superficie a nivel cortical, así su tamaño a nivel corporal sea menor. La reorganización cortical indica que existen regiones con alta diferencia sensorial. En pocas palabras, regiones que manejan mayor información que otras. En general, la representación cortical varía según la experiencia y uso, por lo cual, al presentarse una lesión en alguna de estas vías, dicha área queda carente de información, lo que pasa a ocuparse o a prestar ayuda en otras áreas que transmiten información a la corteza. Un ejemplo cotidiano puede ser cuando estamos en casa ayudando con los quehaceres y alguno de las personas involucradas ya termina su labor y para que no quede quieto ayuda al otro a terminar su gestión. Finalmente, la corteza de asociación se divide en dos vías. Una asociación unimodal en la cual se encarga solamente de recibir información sensorial de una sola región y esta se encuentra cerca al área somatosensorial primaria, por lo cual se le denominan áreas somatosensoriales secundarias, debido al complejo procesamiento de información que manejan y corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Dentro de esta vía, se vale aclarar que en lo referente a la corteza visual y auditiva, la corteza de asociación se divide en dos corrientes. Una que es dorsal, encargada de la percepción de localización espacial, conociendo el entorno y la asociación con este y la localización de sonidos. Y la corriente ventral, encargada de la percepción de formas, donde se podría resaltar la teoría de la Gestalt y el análisis de sonidos complejos, mientras que las vías multimodales reciben información sensorial de diferentes regiones cerebrales, representando así un importante flujo de señales entre diferentes áreas, ya sean del mismo hemisferio cerebral o del hemisferio contrario, donde se resalta la corteza parietal, que es encargada de los procesos atencionales y a su vez aporta clave motivacional y sensorial para movimientos dirigidos a un objeto. Ahora bien, sobre las agnosias se debe saber que viene del griego gnosis, que significa conocimiento, y la A significa desconocimiento, es decir, la agnosia es la incapacidad de reconocer estímulos y objetos que antes le eran familiares. Es una alteración que se presenta una vez la persona sufre algún daño cerebral, como son lesiones de la corteza, accidente cerebrovascular o daño degenerativo de la corteza. Y se clasifica a su vez en dos tipos: unimodales si es de una sola vía de afectación sensorial y polimodales cuando son diferentes afectaciones sensoriales. Dentro de las agnosias hablamos de agnosia visual, agnosia somatosensorial, olfativa, auditiva y otras. La agnosia visual implica la incapacidad para reconocer objetos, categorías como personas o color, entre otras, que antes le eran familiares. Dentro de esta encontramos unas subcategorías, como son una agnosia por objetos, que es la incapacidad para reconocer objetos o dibujos presentados
donde no se discrimina los objetos entrepuestos, y esta se produce por lesiones occipitales y en el cuerpo calloso. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado del dibujo u objeto y es causada por una lesión en el área occipital del hemisferio derecho. La prosopagnosia impide reconocer rostros de familiares o seres queridos, o la asognosia es la incapacidad de reconocer animales de compañía. Esta se genera por lesión en el área occitoparietal o occitotemporal. La agnosia cromática es la incapacidad para identificar colores cuando los receptores sensoriales visuales están intactos y se genera por traumatismos cráneoencefálicos o accidentes cerebrovascular afectando el área occipital. La acromactosia es la incapacidad para distinguir e identificar el color, generada también por lesiones temporo-occipitales. La anomia de colores, como tal, es la incapacidad para denominar colores. La persona asocia forma color, pero no discrimina, y esta se genera por un daño en el lóbulo occipital izquierdo. La agnosia para colores es la incapacidad para organizar y clasificar los colores. No asocia forma-color o no colorea de forma correcta. Esta se provoca por daños occitotemporales derechos. La alexia agnóstica es la ceguera de palabras. La persona puede escribir de manera espontánea o por dictado una frase, pero no es capaz de leerla, y esta se genera por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo. Y la agnosia para movimientos es poco habitual, pero se caracteriza por la imposibilidad de reconocer el objeto en movimiento y es causada por lesiones en temporales mediales bilaterales entre corteza occipital y temporal. Ahora bien, la agnosia auditiva es la dificultad como tal para reconocer estímulos acústicos no verbales y se divide en amusia, que es el déficit adquirido que afecta la capacidad de reconocer las características musicales como son tono, ritmo y melodía. Esta se causa por lesiones ya sean a nivel unilateral o bilateral del área temporal medial que procesa la música. La agnosia para sonidos es la incapacidad de reconocer el significado de sonidos no verbales. Esto quiere decir que la persona percibe el sonido de diferentes instrumentos como si fueran iguales y se produce por lesiones en el área 42 y 22 de Brodmann. Mientras que la agnosia verbal como tal es la incapacidad de comprender sonidos verbales. La persona oye pero no comprende lo que se le dice y esta es producto de lesiones en el giro temporal izquierdo, desconectando áreas auditivas primarias y de Wernicke como la 22 y la 42. La agnosia somatosensorial es un trastorno producido por lesión en las áreas somiestésicas en la zona parietal superior. En esta se distingue la asterognosia como la incapacidad para reconocer cualidades físicas del objeto y se produce por lesiones en corteza somiestésicas asociativas. A su vez, esta tiene dos subtipos, la asterognosia primaria, que es donde no se reconocen las características táctiles, y la secundaria, donde no se permite atribuir un significado al objeto. La agnosia táctil es la dificultad en menor grado para reconocer objetos mediante el tacto y es provocada por afectaciones en las áreas 39 y 40 de Brodmann. Dentro de esta está la barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto, y esta es a causa de un accidente cerebrovascular donde se afectan las áreas
parietales de asociación. La autotopagnosia impide como tal el reconocimiento de partes del cuerpo, ya sea siguiendo instrucciones o imitando, como por ejemplo cuando le dicen que se toque la cabeza y la persona se toca la cara. Esta se genera por lesión parietal posterior izquierda o en el parietal derecho, afectando de esta manera la orientación personal y reconociendo de lo que es derecha e izquierda. La digital es la pérdida de la capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano. Un ejemplo es la persona no reconoce ni identifica el dedo índice, por lo tanto no lo selecciona ni orienta en alguna dirección. Esta se produce por lesiones en zona posterior inferior del lóbulo parietal. Y la agnosia espacial como tal es la incapacidad de reconocer los lugares que le eran familiares. La persona no reconoce el parque donde salía a caminar todos los días y no lo usa como punto de referencia para ubicarse. Producto de lesión donde se afecta el área occipital genera agnosia y en el hipocampo genera amnesia, ya sea en el hemisferio derecho o en ambos hemisferios. La agnosia olfativa, como tal, esta se encuentra un solo tipo con diversos subtipos y esto es debido al infradiagnóstico que se da al trastorno. El grupo grande es anosmia y esta se caracteriza por la pérdida temporal o prolongada para identificar olores. Esta se debe a factores ya sea degenerativos en el nervio olfatorio, a traumas cráneoencefálicos, tumores cerebrales, desviación de tabique o entre otras. Los subtipos son hiposmia, que es el déficit parcial y la capacidad olfatoria persiste pero en menor cantidad. Esto es cuando normalmente nos da gripa. La anosmia selectiva es la pérdida del olfato ante ciertas sustancias u olores. La hipernosmia como tal es la presencia exacerbada en la distinción de olores. La parosmia es la percepción errónea de olores. Puedo oler café, pero lo percibo como si fuera té. La secosmia es la sensación persistente de mal olor y se distingue de dos maneras. Una, anosmia sensorial, que es la incapacidad de discriminar olores por trastornos ubicados fuera de las áreas de asociación cerebral, y una agnosia anósmica. Este es un término que se utiliza cuando no hay fallas en la capacidad de identificación sensorial, pero aún así no se permite identificar el olor. Aclarando que al presentarse una lesión en el lóbulo temporal, la agnosia es irreversible, puesto que este se relaciona con la memoria y de esta manera se impide la identificación del olor. Finalmente, los otros tipos de agnosia son anosognosia, que es la falta de conciencia en déficits sensitivos, motores, cognitivos y lingüísticos, y esta se produce a consecuencia de un daño cerebral. La asomatognosia es la negación de una parte del cuerpo característica de enfermos con heminegligencia, producto de lesiones agudas en la región parietal del hemisferio derecho, tálamo y núcleos grises centrales. Es importante aclarar que según Argüelles, León, Barbosa y Pérez, en el artículo Heminegligencia y hemianopsia, presentación de un caso del año 2012, se indica que la heminegligencia es cuando se presenta una dificultad en orientación, acción o respuesta a estímulos presentados en el lado contralateral a la lesión hemisférica. La anosodiaforia es la falta de conciencia de la enfermedad neurológica, sin negar que ésta existe. La misoplegia es la exacerbación del sentimiento de la enfermedad y es caracterizada por odio o rechazo del lado paralizado.
La somatoparafrenia es la percepción distorsionada de la enfermedad neurológica. Y finalmente la analganosia es la incapacidad producida por desconexión del sistema límbico y sensorial para la comprensión del dolor y es causada como tal por una lesión en el hemisferio izquierdo. Hasta aquí esta explicación de percepción, los procesos que se manejan en esta y de las agnosias. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego.